el 2 también. Y los que, en este caso, a la ley de Kirchhoff. Pucha, esto sí no me acuerdo cómo se escribe. Kirchhoff, creo que se escribe. No se cree con 2F ya, no importa, ustedes ya lo ven. La segunda ley de Kirchhoff, ¿qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión, vamos a ponerla así, es igual a la FEN, a la fuerza electromotriz. Si aquí dibujamos un circuito eléctrico simple, ¿ya? Vamos a colocar, no sé, así. Una resistencia, inductancia y una capacitancia. A este le colocamos R, resistencia, inductancia, capacitancia. Y esta acá va a ser la FEN, ¿no? La alimentación, la FEN. Este acá es positivo, negativo. Ya. Entonces, si nosotros tenemos esto, una FEN, si quieren le ponen acá un, no sé, que esto está abierto, pongámosle si quieren. Sí. Ya, igual da lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta segunda ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de las caídas de tensión es igual a la FEN. En este caso, podemos traducir esto en la caída de tensión. En este caso vamos a colocar E, ¿ya? Caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en la capacitancia. Esto me tiene que, la suma de todo esto me tiene que dar igual a la FEN, ¿no? A la fuerza electromotriz. Perfecto, o a la fuente de alimentación en este caso, ¿no? Entonces, esto no tienen que olvidarse, ya, esto es muy importante. Pero en esta materia de ecuaciones diferenciales con el ingeniero, no vamos a tener los tres elementos, siempre vamos a tener este tipo de circuitos, ¿ya? Tipos de circuitos como los que ustedes se van a topar en esta materia. En esta materia van a tener circuitos RL y circuitos RC. Los que estén estudiando electromecánica, electrónica o eléctrica, van a trabajar en una materia que se llama circuitos eléctricos 1 con algo simple, y en circuitos eléctricos 2 podrían trabajar con lo mismo o un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, en nuestra materia solo vamos a trabajar con ese tipo de circuitos, RL y RC, ¿ya? Y es una ecuación diferencial simple, ¿ya? Entonces, eso no tenemos que preocuparnos. Lo que sí tenemos que recordarnos son las leyes, ¿no? Las leyes de la electricidad. En este caso hay unas leyes que tienen que recordar, como ser la ley de Ohm, otra es la ley de Faraday y la ley de Henry. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Vamos a poner aquí, ley de Ohm. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm, no? La ley de Ohm nos dice que la caída de tensión es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, en pocas palabras es eso, ¿no? Eso es la ley de Ohm. Luego tenemos acá con otro color la ley de Faraday. La ley de Faraday, en este caso, nos dice que la caída de tensión, en este caso vamos a ponerla así, ¿ya? Caída de tensión en la resistencia, ¿ya? Y aquí, caída de tensión en la capacitancia, me salté, no importa el orden, la caída de tensión en la capacitancia es igual a la carga sobre el valor de la capacitancia. Y luego tenemos la ley de Henry. La ley de Henry dice
que la caída de tensión en la inductancia, ¿ya? La caída de tensión en la inductancia es igual a la inductancia multiplicada por la derivada de la intensidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, estas tres leyes sí o sí tienen que saberlas. Además, tienen que saber también algo muy importante, ¿ya? Que la intensidad, ya esto lo vamos a poner en un cuadro. Además, tenemos que saber esto, que la intensidad de corriente es igual a la variación de la carga en el tiempo. Entonces, aquí ustedes tienen la fórmula necesaria para todo lo que es las aplicaciones a la electricidad. Recuerden que la sumatoria de todas las caídas de tensión me tiene que dar igual a la FEN. A partir de esto, vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales, ¿ya? A partir de esto, de saber la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Luego, una vez que adoptemos la segunda, la segunda ley de Kirchhoff, podemos agarrar y hacer nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer el esquema de un circuito RL. ¿Qué me dice el circuito RL? Me dice que yo tengo acá la fuente, ya acá si quieren ponen esto, si quieren no lo ponen, ¿no? Tengo la resistencia y aquí ponemos la inductancia. Esto es L, esto es R. Lo vamos a poner con otro color. R, L, y esta es la FEN, o si quieren le pueden poner E ya. Perfecto. E o FEN, mejor. FEN, más le gusta poner al ingeniero FEN. Ya con mayúscula o minúscula, ya, eso es lo de menos. Entonces, ¿qué pasa si me dan un circuito así está en forma genérica? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a decir, por la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Yo sé que la sumatoria de las caídas, ¿no? De tensión me da igual a la FEN. La sumatoria de las caídas de tensión. ¿En dónde se cae la tensión? En la resistencia y en la capacidad y en la inductancia. Entonces, caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia igual a la FEN. Perfecto. ¿A qué es igual la caída de tensión en la resistencia? I por R, ¿no? La ley de Ohm más la caída de tensión en la inductancia. ¿A qué es igual la caída de tensión en la inductancia? A L derivada de I respecto de T igual a la FEN. La FEN normalmente es una constante, ¿ya? También puede ser variable, ¿ya? Pero en su mayoría los ejercicios que pone el ingeniero siempre lo pone como una constante. Y si ustedes lo ven, esta de acá es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial. Cuando estemos haciendo los ejercicios, ya lo vamos a plantear mejor, ¿ya? Ahora, un circuito RC. En un circuito RC, aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos la capacitancia. Aquí tenemos la FEN. Aquí si quieren le ponen este. O sea que no es necesario. Ya, un interruptor. Esta es la resistencia, capacitancia y esta acá la FEN. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? La segunda ley de Kirchhoff nos dice la sumatoria de las caídas de tensión, ¿ya? Le voy a poner ahora sumatoria de todas las caídas de tensión, le estoy poniendo una I, ¿ya? No es caída de tensión en la corriente, una I, cualquier cosa, ¿no? Igual a la FEN. En este caso sería, ¿dónde cae la tensión? En la resistencia y también cae la tensión en la capacitancia, igual a la FEN. Si ustedes reemplazan aquí, la ley de Ohm me dice que esto es I por R. Y la ley de Faraday me dice que esto es la carga sobre la capacitancia. Esto es igual a la FEN. Y esto también representa una ecuación diferencial lineal. ¿Ya? No se preocupen ahorita si no lo ven, porque no hay derivada, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es que es igual a intensidad de corriente.
la derivada de la carga en el tiempo. Si ustedes reemplazan eso, una ecuación diferencial lineal. Es por eso que yo les decía cuando hicimos la ecuación diferencial lineal y la de Bernoulli, que se ocupa bastante, ¿no? Se ocupa bastante en los circuitos. Entonces siempre vamos a tener una ecuación diferencial, en este caso lineal también, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que saber para hacer ejercicio de circuitos eléctricos con ecuaciones diferenciales. No sé si se entiende. Sí, sí. Sí, ya. Copien, saquen la captura. Lo bueno es que está grabando. Ya. Ahorita lo borro, pero mientras yo lo voy borrando, ustedes vayan sacándole captura al ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Y vayan leyéndolo. Y ahí está la captura. Ahí está mi pantalla. El ejercicio 1 vamos a hacer ahorita. Tiene 50 henrios, 50 henrios, 50 H, ¿no? 50 henrios. Y una resistencia de 10 ohmios. Entonces, 10 ohmios. Están conectados en serie. Ya todos los ejercicios que hagamos en circuito eléctrico siempre lo colocamos en serie. ¿Ya? Bueno, no es que lo colocamos, acá dice en serie, ¿no? En materias, así como les decía, un poco más superiores, trabajan con paralelos y demás, ¿no? Entonces, a esa se hace otro tipo de análisis, ¿no? Se suma, no sé si hay resistencias en paralelo, inductancia, ustedes saben sumarlo, ¿no? Se hacen esas cosas, pero ese no es nuestro problema, ¿no? Es para los que estén estudiando la parte eléctrica, ¿no? Esas carreras. ¿Qué más dice el problema? Están conectados en serie, perfecto, a una FEN de 220 voltios. Entonces, aquí tenemos la FEN. La FEN tiene 220 voltios. Ya vamos a ponerle así las unidades. 220 voltios. Aquí viene la condición. Siempre necesitamos una condición inicial. ¿Ya? Aquí viene la condición. Se conoce que antes de cerrar el circuito no existe corriente en el mismo. Ah, ¿qué significa? Antes de cerrar el circuito. Entonces, en un tiempo cero, ¿ya? O sea, cuando estemos usando el circuito, obviamente en fracciones de segundo rapidito va a circular corriente, pero antes de cerrar, la intensidad de corriente vale cero. Eso es lo que nos dice, que no existe corriente en el mismo. Ya, eso es muy importante identificarlo. Perfecto. Como ya sabemos esto, nosotros vamos a hacer la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de las caídas de tensión en este circuito es igual a la fuerza electromotriz, a la FEN, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Sumatoria de la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia es igual a la FEN. No se olviden de eso. Por la ley de Ohm, yo sé que esto es igual a la resistencia, si quieren, a la resistencia por la corriente y por R, ¿no? Y la caída de tensión en la inductancia es la inductancia por la derivada de la intensidad de corriente respecto al tiempo, igual a la FEN. La FEN vale 220 voltios. ¿Cuánto vale la inductancia? Ya como acá tenemos la derivada, la vamos a colocar primero, ¿ya? La inductancia vale 50, ¿no? 50. Variación de la intensidad de corriente en el tiempo. Más la resistencia ¿cuánto vale? Vale 10. 10 y igual a 220 voltios. Si se dan cuenta, es una ecuación diferencial lineal. Lo que no necesito es este 50. Entonces, multiplico toda la ecuación diferencial entre 50.
Este 50 se va con este 50 y me queda la derivada, ¿no? Derivada de la intensidad de corriente en el tiempo más este 0 se va con este 0, me queda un quinto. Un quinto de la intensidad igual, aquí me queda 22 sobre 5, ¿no? Un 0 se va con un 0. Si se dan cuenta, como acá tengo la intensidad, esto que está aquí al lado llegaría a ser mi P en función de T. Esto acá, una Q en función de T. Si no hay la variable T, es una función constante. Igual se puede asumir como eso. Entonces, esto es una EDO lineal. EDO lineal, una ecuación diferencial lineal. ¿Y cómo resolvemos una ecuación diferencial lineal? ¿No? Reemplazamos en la fórmula intensidad de corriente. En este caso sería por E elevado a la integral de ¿quién? De el P de T diferencial de T igual a la integral, ¿ya? De mi Q de T. Y recuerden que esto se copia aquí al lado. E elevado a la integral de mi P de T diferencial de T, un de T más una constante C. Esa es la fórmula, ¿no? Tenemos que reemplazar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener ahora? Si resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a obtener lo siguiente. La intensidad de corriente por E elevado a la integral de ¿quién? De P de T. ¿Pero cuánto vale mi P de T? Vale un quinto. Nada más un quinto. Diferencial de T igual a la integral de Q de T. Y mi Q de T es constante. 22 sobre 5. E elevado a la integral de un quinto del diferencial de T más C. Entonces, vamos a tener I, la integral de un quinto de T, del diferencial de T, un quinto de T, ¿no? 22 quintos es constante, sale afuera la integral de E elevado a la un quinto de T, diferencial de T, más C. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? I por E elevado a la un quinto de T igual a 22 quintos. ¿Cuál es la integral de E a la un quinto de T? E a la un quinto de T más C por un 5 por delante, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que mi intensidad de corriente por E elevado a la un quinto de T es igual, 5 con 5 se cancelan, a 22 E elevado a la un quinto de T más C. Si ustedes derivan esto de acá, van a tener esta expresión, 22 quintos, estos 22 quintos de E a la un quinto de T. O sea, va a salir. Esta, para ustedes, es la famosa ecuación 1, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo parecido a lo que hicimos en la primera fase de las aplicaciones. Esa es su ecuación 1. Pero ustedes tienen una condición inicial. Saben que en un tiempo cero, la intensidad de corriente es cero. Entonces, reemplazamos, ¿ya? 0 por E elevado, 0 por un quinto a la 0. Igual a 22 por E a la 0 más C. Recuerden, todo esto me va a salir 0. Un número elevado a la 0 me da 1, ¿no? 1 por 22, 22 positivo, pasa al otro lado con signo negativo, menos 22. Esta de acá, mi ecuación 2. Entonces, aquí digo, reemplazo 2 en 1. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, mi intensidad de corriente por E elevado a la un quinto de T es igual a 22 E elevado a la un quinto de T más C. ¿Pero cuánto vale C? Vale menos 22. Y esta es la otra ecuación que siempre nos gustaba encontrar, ¿no? La ecuación que me relaciona las dos variables que estoy usando.
Esta voy a llamarla la ecuación alfa. Recuerden que esta ecuación alfa, en este caso, es la que me relaciona la intensidad de corriente en cualquier tiempo, ¿ya? A partir de esto, podemos responder las interrogantes. ¿Qué dice el inciso A? Dice, ¿qué cantidad de corriente circulará en el circuito al cabo de 0,2 segundos? Entonces, el inciso A me dice, ¿qué cantidad de corriente circulará al cabo de 0,2 segundos? ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad de corriente circula al cabo de 0,2 segundos? ¿Qué es lo que hacemos? De la ecuación alfa, despejamos la intensidad de corriente, ¿no? Entonces decimos acá, de mi ecuación alfa, despejo la intensidad de corriente. Este E a la 1/5 de T pasa a dividir a ambos miembros. Me va a quedar intensidad de corriente es igual a 22, ¿no? Porque al dividir aquí se cancelan y aquí me va a quedar menos 22 E elevado a la menos 1/5 de T. Perfecto. Esta es la intensidad de corriente en cualquier tiempo, ¿no? La intensidad de corriente en función al tiempo. Entonces reemplazamos el valor del tiempo. Intensidad de corriente es igual a 22 menos 22 E elevado a la menos 1/5 de T. En vez de T, 0,2 segundos. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la calculadora. Dice 22 menos 22 por E elevado a la negativo 0,2 dividido entre 5. Esto me da 0,86. Entonces, resultado 0,86 amperios, ¿no? 0,86 amperes. Entonces, esta es la respuesta del inciso A. Podemos concluir aquí intensidad de corriente al cabo de 0,2 segundos. Ya una simple conclusión tienen que colocarle ya para que, bueno, así siempre le gusta al ingeniero, ¿no? Semestre. El inciso B que dice, ¿en cuánto tiempo la corriente circulante será igual a 3 amperes? Entonces, ¿en cuánto tiempo la corriente será 3 amperes? Ya, vamos a poner aquí. Perfecto. ¿Qué hacemos? De mi ecuación alfa, despejo el tiempo. Y aquí es la cosa. ¿Cómo despejo el tiempo? ¿Cómo despejamos el tiempo? Dos formas de hacerlo, ¿no? Ustedes podrían pasar esto a este otro lado, agarrar y sacar factor común, aplicar logaritmo, o guiarse en esta, que solo tienen una vez para despejar el tiempo, ¿no? O sea, solo tienen un término que tiene la variable t. En este tiene dos términos, ¿no? Entonces, vamos a asumir que en su mente han hecho esto. Esto lo voy a pasar a este otro lado con signo cambiado. E a la menos t sobre 5. Para no estar escribiendo mucho. T sobre 5. Este lo pasa al lado izquierdo. Esta I lo pasa al otro lado. 22 menos I. Este 22 pasa a dividir y este E pasa como logaritmo. Menos T sobre 5 va a ser igual al logaritmo natural de 22 menos I entre 22. Perfecto. Si yo multiplico todo pero por menos 1, puedo hacer que esto se invierta y este 5 también lo puedo pasar al otro lado. A multiplicar 5 por logaritmo natural
para que no haya ese negativo, 22 sobre 22 menos i. Si no me han entendido, tranquilo. Es como multiplicar toda esta ecuación por menos 1. Este negativo se traslada aquí y este negativo lo subo arriba como menos 1 y hago que se inviertan. ¿Qué es lo que pasó? Y a su vez este 5 se pasó acá a multiplicar con el logaritmo. Entonces, reemplazando el valor del tiempo, perdón, de la intensidad de corriente, esto me quedaría 5 logaritmo natural de 22. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? ¿No? Acá aquí arribita voy a ponerle la intensidad de corriente vale 3 amperes, ¿no? Entonces 22 menos 3 me da 19. Entonces aquí tenemos el tiempo. El tiempo va a ser igual a 5 veces multiplicado por el logaritmo natural de 22 dividido entre 19. Y esto me da 0,73. 0,73. 0,73 segundos. Entonces, en 0,73 segundos vamos a tener que la corriente circulante en el circuito va a ser de 3 amperes. ¿Ya? Fíjense que tiene bastante sentido. ¿Por qué? En 0,2 segundos, ¿no? La corriente es 0,86 y luego en 0,73 segundos la corriente es 3 amperes. Otra cosa que quiero que tomen muy en cuenta en este caso, esta es la función que tal vez nos pidan graficar, ¿ya? Esta función es clave. Siempre que tengamos el tiempo es la variable independiente, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta función es una función exponencial. Tenemos dos tipos de ecuaciones exponenciales, las crecientes y las decrecientes. En este caso, como es una aplicación a la vida real, en este caso la física, tenemos que recordar que la corriente no es negativa, ¿no? La corriente siempre es positiva. Entonces, si ustedes se fijan esto, recuerden que yo les dije en la anterior clase que esta constante delimita la asíntota. Como la constante es positiva, significa que esta función puede llegar a ser creciente. En este caso me dice que es negativo, ¿no? Pero eso no nos interesa a nosotros. Ya no nos interesa. Ustedes ya saben ya usar ecuaciones exponenciales. Esta ecuación diferente, esta función más o menos podría ser así, no sé, aquí un 22, ¿no? Y en un tiempo inicial la corriente es 0 y tomando los datos más o menos la función va a ser así, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ahorita, ya más bonito lo vamos a ver, pero para que vayan teniendo una idea. ¿Pueden sacarle captura? ¿Ya? ¿Sacarle captura? ¿Se entendió? Hola. ¿Hay alguien ahí? Diría Simur. Pues sí, pues sí. Ya. No se van a olvidar mandarme bien sus correos. Ya, ¿dónde está? Ya. Lo puedo borrar, ¿no? Voy a ir borrando, nadie me dijo ninguna pregunta. ¿Hasta dónde lo voy a borrar? Esto no me interesa, no me interesa, solo me interesa esto. Los incisos, porque de ahí voy a sacar datos. Este dato de 00 lo tengo en un inicio, entonces no hay problema. Voy a borrar esto. Que el inciso C más o menos que decía.
El inciso C decía si transcurriera un tiempo infinito. Ah, no dice graficar. Ah, qué bueno. Pero igual ya más o menos ya les di una idea, un pantallazo de cómo más o menos va a ser la gráfica. Eso es lo bueno. Entonces ahí mismo, si transcurriera un tiempo infinito, la intensidad de corriente a lo máximo que puede llegar es a 22. Ya. Ahora vamos por el inciso C. El inciso C me dice si te transcurriera un tiempo infinito. No puedo decirte igual a infinito, ¿no? Te tiende al infinito. Entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad máxima de corriente circulante en el circuito? ¿Qué decimos aquí? Aplico límites. Aplico límites. Entonces, para aplicar límite, ¿a quién voy a aplicar límite? A esta función. La intensidad de corriente, a esta de acá, ¿no? La intensidad de corriente es igual a quién? Al límite cuando el tiempo tiende al infinito de 22 menos 22 elevado a la menos un quinto de t. Aquí donde tenemos que aplicar el límite. Entonces, lo aplicamos. Intensidad de corriente. Cuando ustedes reemplazan el valor de la tendencia, ya nos anota el límite. 22 menos 22 elevado a la menos un quinto de infinito, ¿no? Aquí, fíjense, lo que yo les había explicado antes es lo que decía que si un número es mayor a 1 y está elevado al infinito, el resultado es infinito. Pero si ese número es menor a 1, el resultado es 0, ¿no? Si está elevado a un infinito. Fíjense que e elevado a una potencia negativa se invierten. Me quedaría 1 sobre e, 1 dividido entre elevado a un quinto, entonces me saldría, todo este número sería menor a 1. Elevado a un infinito me da 0. En otras palabras, este número e vale 2.7 no sé cuánto. Este número e es mayor a 2, es mayor a 1, ¿no? Entonces, todo número que sea mayor a 1 y esté elevado a un menos infinito, resultado, 0. En otras palabras, ¿no? Una conclusión así, si es que no lo quieren analizar con lo que les haya explicado en la anterior clase. Tranquilo, es una forma de pensarlo. Entonces, mi intensidad de corriente es 22 amperes, ¿no? Y acá le pongo cantidad de corriente máxima, eso le puedo colocar, ¿no? Máxima cantidad de corriente. Eso colocamos. Me dice, ¿no? Prácticamente, si quieren, la podemos graficar, no es necesario, no les está pidiendo, pero para entender, en ejercicio siguiente, ahí piden gráfica y también en los exámenes hay veces que también pide gráfica el ingeniero. Hay veces, ¿no? Pero hay que estar preparado para todo, ¿ya? Intensidad de corriente en el tiempo. Recuerden que este 22, voy a ponerlo aquí, es una asíntota horizontal. Las ecuaciones, las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. ¿Qué conocemos del problema? Conocemos que en un tiempo cero la intensidad de corriente es cero. Entonces, la gráfica parte en el origen. Vamos por el inciso A. El inciso A me dice que en un tiempo 0,2 la corriente es 0,6. Pongámosles aquí 0,2. La corriente 0,6. Entonces,
Aquí, ¿no? 0,2 más chiquito, más aquícito. Para que se vea más elegante. ¿Ya? Aquí. Luego, vamos al tiempo 0,73. Si aquí es 0,2, 0,4, 0,6, 0,70 y algo acá. 0,73. Si el tiempo es 0,73, ¿cuánto es la corriente? 3 amperes. Coloquemos aquí sea 3 amperes, aunque en su gráfica a ustedes le va a salir más bonito, ¿no? No, esta escala está media pele. Existe una corriente remanente de 0,01 amperes. Tiene un valor de 400 voltios. 400 voltios. Se conoce que antes de cerrar el circuito existe una corriente remanente de 0,01 amperes. Entonces, esta es la condición inicial. En un tiempo cero, la intensidad de corriente es 0,01 amperes. Entonces, eso no se olviden, esa es su condición inicial. ¿Listo? Lo demás ya es un poquito más simple, ¿no? Recordamos, la segunda ley de Kirchhoff dice que las sumatorias de las caídas de tensión es igual a la FEN. Aquí sería la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia es igual a la FEN. Entonces, la caída de tensión en la resistencia I por R, ¿no? La ley de Ohm. Caída de tensión en la inductancia por la variación de la intensidad de corriente en el tiempo igual a la FEN. La FEN vale 400. La intensidad de corriente por la resistencia vale 5. 5 ohmios por la intensidad de corriente. La inductancia vale 30. Aquí podríamos haberlo colocado primero, ¿no? La que tiene derivada, 30, variación de la intensidad de corriente en el tiempo, más resistencia por intensidad de corriente, la resistencia vale 5, igual a 400. Perfecto. Entonces, lo que yo no quiero es este 30, ¿no? Está de más. Multiplico toda la ecuación por 1 sobre 30. Este 30 se cancela con este 30 y aquí me queda variación de la intensidad de corriente en el tiempo más 30 entre 5, 6. Entonces me va a quedar un sexto de la intensidad de corriente. 0 con 0 se cancela y me queda 40 entre 3. Y esta es una EDO lineal. Claro que la pueden hacer de variables separables, pero es muy, no sé, depende de ustedes. Para mí lo veo mucho show. Vamos a hacerlo por la lineal. Porque es reemplazar una fórmula y ya pueden despejarla. EDO lineal, ¿no? Recuerden que esto de acá en una EDO lineal, en este caso es la función que depende de t y esta también es una función que depende de t. Entonces, la reemplazada de esta ecuación lineal es en esta fórmula. La podemos anotar. Intensidad de corriente por E elevado a, en este caso sería P de t, diferencial de t, integral de un Q de t por E elevado a la integral de un P de t, diferencial de t, acá otra vez diferencial de t, más la constante de integración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Mi intensidad de corriente por E elevado a la integral de ¿quién? De P de t. ¿Cuánto vale mi P de t? Vale un sexto. Un sexto del diferencial del tiempo. Igual a la integral de Q de t. Y Q de t vale 40 tercios. E elevado a la integral de un sexto del diferencial de t más c. Intensidad de corriente por E elevado a la un sexto del diferencial de t. Esto cuando integramos me da un sexto de t. Perfecto.
Ese 40 tercios es constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Como aquí ya lo integré, esto se repite, ¿no? Entonces anoto nomás, ya sé que lo integré bien. Perfecto. Aquí voy a tener la intensidad de corriente por E elevado a la 1/6 de t va a ser igual a 6 entre 3, 2 por 4, 8, 80 por E elevado a la 1/6 de t más c. ¿Ya? Ustedes lo pueden meter en su calculadora. Esto le va a salir 6e a la 1/6 de t, 6 entre 2, 6 entre 3, 2 por 40, 80, ¿no? Entonces así lo saqué. Esta de acá es su ecuación 1, porque necesitamos saber cuánto es la constante, ¿no? Pero sabemos que para un tiempo cero, la corriente remanente en el circuito es 0,01 amperes. Entonces reemplazamos estos valores en la ecuación 1 para tener la ecuación alfa, ¿no? Intensidad de corriente 0,01 E elevado a la 1/6 de t. El tiempo vale 0, E a la 0. Igual a 80 por E elevado a la 0 más C. Mi constante, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que todo número elevado a la 0 me da 1. Yo necesito saber cuánto vale C. Entonces, este 80 que está sumando pasa a restar. ¿Y cuánto me quedaría entonces? 0,01 menos 80 me queda menos 79,99. Este es el valor de la constante. Ecuación 2. Entonces ahora reemplazo la ecuación 2 en mi ecuación 1. Al reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Intensidad de corriente por E elevado a la 1/6 de t es igual a 80 por E elevado a la 1/6 de t más la constante de integración. ¿Pero cuánto vale mi constante de integración? Vale menos 79,99. Esta es la ecuación alfa. Ecuación alfa. Una vez teniendo mi ecuación alfa, que es mi ecuación que me relaciona la intensidad de corriente en el tiempo, puedo responder la interrogante. La primera interrogante, el inciso A, dice, ¿cuál será la caída de tensión en la inductancia y en la resistencia después de 0,3 segundos? Ay, aquí qué dice el inciso A. ¿Cuál será la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la inductancia cuando hayan ¿Y el campo transcurrido magnético? 0,3 segundos? ¿No? Eso es lo que nos dice. ¿Cuál será la caída de tensión en la resistencia y en la inductancia después de 0,3 segundos? Perfecto. Lo que ustedes tienen que recordar, como acá hay un poco espacio, podemos colocar la fórmula, la ley de Ohm y la ley de Henry, ¿no? Si ustedes quieren. Pero fíjense, para la ley de Ohm, yo necesito recordar que eso R queda igual a I por R, ¿no? Y esta I por R es 5 veces la intensidad de corriente. 5 veces la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber para saber cuánto es la caída de tensión en la resistencia? ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? Mierda, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Entonces ya nos tiene como ahí como que amarrado, ¿no? Tranquilos, no pasa nada, todo va a estar bien. La caída de tensión en la inductancia. A ver, veamos la otra, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la caída de tensión en inductancia es la inductancia por la derivada de la intensidad de corriente en el tiempo. Y eso vale todo esto de acá. 30 veces la derivada de la intensidad de corriente en el tiempo. ¿Qué tal? Otra vez estamos dependiendo de la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que para responder este interrogante yo necesito saber cuánto vale
mi corriente, ¿no? En este tiempo. ¿Qué significa? Que de mi ecuación alfa, lo que tengo que despejar es la intensidad de corriente. De la ecuación alfa, despejo la intensidad de corriente. ¿Ya? Eso es lo que tengo que despejar, la intensidad de corriente. Entonces, esto está fácil, ¿no? Mi intensidad de corriente es igual, este E a la 1/6 pasa a dividir aquí, se cancelan y solo me queda el 80, solito el 80. Menos 79,99 E elevado a la menos 1/6 de T. Ya aquí un negativo. Y esta es la función que nos va a ayudar para resolver este ejercicio, ¿ya? Esta función la voy a encuadrar porque ustedes pueden hacer un análisis, ¿no? Fíjense, recuerden que esta es una ecuación exponencial y en las ecuaciones exponenciales tenemos asíntotas horizontales. En este caso, el 80 representaría la asíntota horizontal, que significa que la corriente máxima del circuito llegaría a 80. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Ya, lo siguiente. Reemplazamos el valor del tiempo, ¿ya? Si mi tiempo es igual a 0,3 segundos, ¿ya? ¿Cuánto va a valer mi intensidad de corriente? 80 menos 79,99 elevado a la menos 1/6 por 0,3 segundos. Entonces, ¿cuánto valdría mi intensidad de corriente? Vamos a ver. 80 menos 79,99 por E elevado a la menos 0,3 entre 6. Perfecto. No sé si yo creo que le salió lo mismo. 3,91. ¿Ya? Ahí me salió aproximadamente 3,91 amperes. Esta es la intensidad de corriente en 0,3 segundos. Ahora puedo responder recién el inciso A. Entonces, la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a 5 veces I, pero mi intensidad de corriente ya lo tengo, ¿no? Vamos a hacerlo. E sub R va a ser igual a 5 por I, pero mi intensidad de corriente es 3,91. Entonces, la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a 5 por 3,91. Y esto sería igual a 19,55. Entonces, 19,55 ¿qué? Voltios, ¿no? Entonces, esta es la caída de tensión en la resistencia, ¿no? Entonces voy a poner aquí una conclusión, ¿no? Caída de tensión en la resistencia. Caída de tensión en la resistencia. Perfecto. Ahora veamos cuál es la caída de tensión en la inductancia. Aquí es donde quería llegar. Me dice 30 variación de la intensidad de corriente en el tiempo. Entonces, 30 derivada de la intensidad de corriente en el tiempo. Entonces, aquí me dice que tengo que derivar la función intensidad de corriente, ¿no? ¿A quién tengo que derivar? A esta, ¿no? Entonces, E sub L va a ser igual a 30 por, ¿cuál es la derivada de 80? Es una constante, 0. Y aquí vamos a colocar menos 79,99. La derivada de una función exponencial sigue siendo la función exponencial e a la menos 1/6 de t por la derivada de su exponente, que sería menos 1/6. ¿Ya? Menos 1/6. Entonces, E sub L va a ser igual. Menos por menos, más 30 entre 6, 5. 5 por 79,99
elevado a la menos un sexto de t. Perfecto. Ahora sí puedo reemplazar el valor del tiempo en este caso, ¿no? Porque acá tengo el t, el tiempo. Entonces 5 por, si hayan querido reemplazar acá el valor de intensidad de corriente, el valor de intensidad de corriente que es 3,91, es cero pues su derivada, ¿no? Pero acá no hagan eso, ya no reemplacen la constante, deriven la función. 79,99 elevado a la menos un sexto del tiempo. Y mi tiempo es 0,3 segundos. Entonces, la caída de tensión en la inductancia sería 5 por, y paréntesis, 79,99 elevado a un negativo 0,3 entre 6. 4,01, ¿no? 4,016 voltios. Aquí vamos a colocar caída de tensión en la inductancia. Luego de 0,3 segundos, parece un 9 esto. 0,3 segundos. Acá también, ya por si acaso. Luego de 0,3 segundos. Listo, ahí concluimos el inciso A. ¿Cómo lo vieron este inciso A? Largo. Largo, ¿no? Y a veces chipa cuando no te recordás la fórmula. Ya. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No. Ya. Versus la intensidad de corriente. Entonces que grafiquemos el tiempo versus la intensidad de corriente. Ya vamos a ponerle así esto. Vamos a hacer paréntesis. Así nomás. Tiempo versus intensidad de corriente. Entonces eso es lo que nos pide graficar. Esto va a estar algo simple. Ya hemos hecho unas gráficas. Aquí está el tiempo y la intensidad de corriente está en el eje de la ordenada. ¿Qué dato tenemos como condición inicial? En un tiempo cero, la intensidad de corriente es 0,01. Aquí pongámosle. ¿Ya? Vamos por esta función. Esta función, ¿qué es lo que me dice? Me dice que hay una asíntota horizontal, ¿no? La asíntota horizontal está aquí, en 80. ¿Ya? En 80. Perfecto. Vamos por los otros datos que hemos obtenido. En este caso, el inciso A, solo obtuvimos que en un tiempo de 0,3 segundos, aquí pongámosle, la intensidad de corriente es 3,91. O sea, aquí, 3,91. Y podemos graficar esto. Recuerden, como es una exponencial, se acerca pero no toca, ¿no? Ese es el inciso B. No hay más datos para sacar. El inciso C, ¿qué es lo que me pide el inciso C? Me pide otras dos gráficas. Calcule el tiempo versus la caída de tensión. Entonces, el tiempo versus la caída de tensión, en este caso en la resistencia y también en la inductancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cuál sería la caída de tensión en la resistencia?
Eh, aquí la fórmula de la caída de tensión de la resistencia es igual a 5 I, ¿no? 5 intensidad de corriente y no está el tiempo ahí. Pero yo recuerdo que la intensidad de corriente vale todo esto, ¿no? 80. Entonces el 5 multiplica a 80, ¿no? Entonces eso no lo voy a multiplicar. 5 por 80 menos 79,99 E elevado a la menos un sexto de T. Perfecto. Esto es lo que yo tengo que graficar. Y eso está simple. ¿Ya? Está simple nomás. Si se dan cuenta, es la misma gráfica que hicimos hace un momento. Es la misma. Tiempo, nada más que aquí va a ser caída de tensión, la resistencia. ¿Por qué es la misma gráfica? ¿Ya? Solo lo estoy multiplicando por 5. A todo esto, a toda esta gráfica lo estoy multiplicando por 5. Nada más. ¿Ya? Entonces, si ustedes dirían en un tiempo cero, ¿cuánto va a ser la intensidad de corriente? Hay que multiplicarlo por 5. 0,05. Entonces es casi lo mismo, ¿no? Aquí sería 0,05. Perfecto. Ojo, solo uso un dato más. El otro dato sería para un tiempo de 0,3 segundos. Ah, y también vamos a poner la asíntota, pues, ¿no? ¿Cuál sería la asíntota en este caso? 80 multiplicado por 5. Esa sería la asíntota horizontal. 400. Perfecto. El otro dato, ¿cuál sería? Para un tiempo de 0,3 segundos, ¿cuánto es la caída de tensión en la resistencia? 19,55. Vamos a poner aquí, aquí que sea el 0,3, ¿ya? Aquí en este puntito el 0,3. Y aquí va a ser 19, ¿no? 19,5. 55. Entonces, une la gráfica y ya está. Une la gráfica y se acercan aquí a la asíntota y jamás la tocan, ¿no? Esa es la gráfica tiempo versus caída de tensión en la resistencia. Ahora, seguimos con el inciso C. También me pidió que yo grafique tiempo versus la caída de tensión en la inductancia. Entonces, en este caso, la fórmula sería caída de tensión en la inductancia, ¿a qué es igual? Lo tenemos aquí, ¿no? Aquí, fíjense aquí. Todo esto acá. 5 por... y voy a anotarlo. 5 por 79,99 elevado a la menos un sexto de t. Perfecto. Si nosotros graficamos esto, este es el tiempo, caída de tensión en la inductancia. Oh, no hay ni un número, no hay una constante. ¿Qué significa? Que su asíntota horizontal es 0. Ya, perfecto. Entonces, vamos anotando los datos. En un tiempo cero, fíjense, en un tiempo cero, ¿cuánto va a valer mi intensidad de corriente? En este caso, en un tiempo cero, mi intensidad de corriente es 0,01, ¿no? Entonces, no habría problema, no lo tengo que anotar porque es tiempo versus caída de tensión. Aquí, si reemplazamos el tiempo cero, pues hace 1. Me quedaría 5 por 5 por 79,99. Esto me va a salir aproximadamente 400, ¿no? Pero no es 400. Pongámosle 399, algo así. 9, si quieren. Perfecto. Seguimos con el otro dato. En un tiempo de 0,3 segundos, mi caída de tensión es 4,16. Pongámosles aquí 0,3 segundos. Mi caída de tensión está acá. 4,16. En este caso,
Esto es así. ¿Ya? Esto es así. Entonces significa que esta inductancia, ¿no? Tenía almacenada energía, ¿no? O sea, corriente, o sea, tensión, ¿no? Entonces se va descargando. No sé si se entiende esto. ¿Se entiende? ¿Podrías repetirlo? No. Ya. Relájense. Si no quieren graficarlo, ustedes tranquilos. Si no quieren, o sea, agarrar y pensar en las gráficas, primero usen los datos. El primer dato para un tiempo cero. Pero fíjense, la gráfica es tiempo con caída de tensión. ¿Qué significa? Tiempo cero. Para un tiempo cero, ustedes reemplazan el cero aquí en vez de t. 0 por menos un sexto me va a quedar 0. Un número elevado a la 0 me da 1. Ese 1 multiplica 5 por 79,99. Esto aproximadamente me da 400, por eso le puse 399. Para un tiempo cero, mi intensidad de corriente en la inductancia es 399. Este dato de 0,3 saqué de acá, ¿no? Del inciso A. Para un tiempo de 0,3 segundos, ¿cuánto vale mi caída de tensión? 4,016. Ya, 416 puse acá. 4,016. Para un tiempo de 0,3 segundos, 4,16. Y como es una ecuación exponencial, las ecuaciones exponenciales se grafican así, ¿no? Así como unas curvas que descienden o como unas curvas que crecen. Entonces yo lo grafiqué como una ecuación exponencial. Ahora, ¿por qué la asíntota es cero? Porque no hay nada aquí sumado, no hay ni un número, nada sumado. Entonces, se asume que hay un cero. Si ha habido acá un 1, entonces hacía una asíntota horizontal en 1, pero lastimosamente no la hay. Y esa es la gráfica. No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Esa siempre va a ser cayendo? Sí. Ah, ok. Fíjense que son largos, ¿no? Los ejercicios de circuitos eléctricos. Sí. Y solo hemos hecho 2. Perfecto. Sáquenle captura. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O nada?